El tema a trabajar es optimización de funciones. Habilidades a desarrollar. Al terminar el presente tema, usted estará en la capacidad de resolver problemas de optimización de funciones reales de variable real haciendo uso de la derivada. Ejemplo: la ecuación de demanda para el producto de un fabricante es P es igual a 80 menos Q sobre 4, con Q que es mayor o igual que 0 pero menor o igual que 80, donde Q es el número de unidades y P es el precio por unidad. ¿Para qué valor de Q se tendrá un ingreso máximo? ¿Cuál es el ingreso máximo? Resolución: sea I el ingreso total, el cual es la cantidad por maximizar. Como el ingreso es igual al precio unitario de venta por las cantidades vendidas, se tiene que el ingreso es igual a P por Q, pero P es igual a 80 menos Q sobre 4. Entonces el ingreso va a ser igual a 80 menos Q sobre 4 por Q. Observes entonces que el ingreso depende de la cantidad Q. Y al operar esto queda que el ingreso de Q es igual a menos Q al cuadrado sobre 4 más 20Q. Donde Q es mayor o igual que 0, pero Q es menor o igual que 80. Ahora, se establece que la derivada del ingreso con respecto a la cantidad tiene que ser igual a 0, ya que me piden maximizar el ingreso. Derivamos. La derivada del ingreso con respecto a la cantidad es igual a menos 1/2 de Q más 20, que va a ser igualada a 0. Entonces, menos 1/2 de Q es igual a menos 20, y con ello Q es igual a 40. Ubicamos entonces un segmento de recta que varía desde 0 hacia 80. Recuerda que Q varía de 0 hacia 80. Y sobre este segmento de recta vamos a ubicar el valor crítico obtenido, que es 40. El objetivo es analizar qué signo tiene la derivada de la función para saber cuál es el comportamiento de esa función. Note que en el intervalo de 0 hacia 40 la derivada sale positiva, por lo tanto el comportamiento de la función es creciente. Y en el intervalo de 40 hacia 80 la derivada es negativa y por lo tanto el comportamiento de la función es decreciente. Se concluye que la cantidad que permite el máximo ingreso es Q igual a 40 y el máximo ingreso es I de 40, que es igual a 400. Ejemplo: la función de costo total de un fabricante está dada por C, que es una función de costo que va a ser igual a Q al cuadrado sobre 4 más 3Q más 400, donde C es el costo total de producir Q unidades. ¿Para qué nivel de producción será el costo promedio por unidad un mínimo? ¿Cuál es ese mínimo? Resolución: la cantidad a minimizar es el costo promedio. La función de costo promedio es igual al costo total de producción sobre las cantidades producidas. Se tiene entonces que el costo promedio es igual a Q al cuadrado sobre 4 más 3Q más 400, que representa el costo total, sobre Q, que representa las cantidades producidas. Al operar entonces queda que el costo promedio queda en términos de la variable Q, y eso de ahí es igual a Q cuartos más 3 más 400 sobre Q. Ahora vamos a obtener los valores críticos, y para ello hay que resolver costo promedio igual a 0. Si derivamos el costo promedio con respecto a Q, eso queda 1/4 menos 400 sobre Q elevado al cuadrado, que lo vamos a hacer igual a 0. Entonces, 1/4 es igual a 400 sobre Q elevado al cuadrado, que al desarrollar queda que Q es igual a 40. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos nuestra recta real que va a partir desde 0 hacia el más infinito. Y sobre esta recta real ubicamos nuestro valor crítico, que es 40. El objetivo es analizar qué signo tiene la derivada del costo promedio para conocer cómo es el comportamiento del costo promedio. Ahora bien, observe que en el intervalo que va desde 0 hacia 40, el signo de la derivada del costo promedio me sale negativo. Por lo tanto, el costo promedio es decreciente. En tanto que el signo de la derivada del costo promedio para el intervalo que va desde 40 hasta el más infinito me sale positivo, y con ello entonces el comportamiento del costo promedio es creciente. Se concluye entonces que la cantidad que permite minimizar el costo promedio es Q igual a 40, en tanto que el costo promedio mínimo es 23. Extremos absolutos en un intervalo cerrado.
Si una función f es continua en un intervalo cerrado desde a hacia b, puede demostrarse que entre todos los valores de f de x de la función de x en el intervalo desde a hacia b, debe haber un valor máximo y un valor mínimo. Esos dos valores se llaman valores extremos de f en ese intervalo. Esta importante propiedad de las funciones continuas se llama teorema del valor extremo. Teorema del valor extremo. Si una función es continua en un intervalo cerrado desde a hacia b, entonces la función tiene tanto un valor máximo como un valor mínimo en ese intervalo. Por ejemplo, de esta figura se observa que el valor mínimo y el valor máximo de la función se hallan para valores que se encuentran en el interior del intervalo cerrado desde a hacia b. Observe que el mínimo absoluto es f de x1, donde x1 es un valor interior del intervalo cerrado desde a hacia b. Además observe que el máximo absoluto es el f de x2, donde x2 es un valor interior del intervalo cerrado desde a hacia b. De esta otra figura se observa que el valor mínimo se encuentra para el extremo a del intervalo cerrado desde a hacia b. En tanto, el máximo se encuentra para un valor interior del intervalo cerrado desde a hacia b. Note que el mínimo absoluto es f de a, donde a es el extremo izquierdo del intervalo cerrado desde a hacia b. Y note que el máximo absoluto es f de x1, donde x1 es un valor interior del intervalo cerrado desde a hacia b. Procedimiento para encontrar los extremos absolutos de una función f que es continua en el intervalo cerrado desde a hacia b. Paso 1. Encontrar los valores críticos de f, o sea, los valores de x tal que la derivada de f con respecto a x sea igual a 0. Paso 2. Seleccione los valores críticos que pertenecen al intervalo cerrado desde a hacia b. Paso 3. Evaluar f de x en los puntos extremos a y b y en los valores críticos sobre el intervalo abierto desde a hacia b. Paso 4. El valor máximo de f es el mayor de los valores encontrados en el paso 3. El valor mínimo de f es el menor de los valores encontrados en el paso 3. Ejemplo. Un artículo en una revista de sociología afirma que si ahora se iniciase un programa específico de servicios de salud, entonces al cabo de t años, n miles de personas ancianas recibirán beneficios directos, donde n es igual a t al cubo sobre 3, menos 6t al cuadrado, más 32t, con t mayor o igual que 0, pero menor o igual que 12. ¿Para qué valor de t el número de beneficiados es máximo? Resolución. Se establece que la derivada de n con respecto al tiempo es igual a 0. Y se tiene entonces que t al cuadrado menos 12t más 32 es igual a 0. Pero t al cuadrado menos 12t más 32 se puede factorizar como t menos 4 por t menos 8. Y esto es igual a 0, de donde se obtiene que t es igual a 4 o t es igual a 8. Como el dominio de n es el intervalo cerrado desde 0 hacia 12, el valor máximo absoluto de n debe ocurrir en t igual a 0, o en t igual a 4, o en t igual a 8, o en t igual a 12. Comprobemos. N de 0 es igual a 0 al cubo sobre 3, menos 6 por 0 al cuadrado, más 32 por 0, y esto da como resultado 0. N de 4 es igual a 4 al cubo sobre 3, menos 6 por 4 al cuadrado, más 32 por 4, y esto es igual a 160 tercios. N de 8 es igual a 8 al cubo sobre 3, menos 6 por 8 al cuadrado, más 32 por 8, y esto es igual a 128 sobre 3. En tanto que n de 12 es igual a 12 al cubo sobre 3, menos 6 por 12 al cuadrado, más 32 por 12, y esto da como resultado 96. Así, se tiene un máximo absoluto en t igual a 12. Se concluye entonces que el máximo absoluto se encontró en el extremo derecho del intervalo cerrado de 0 a 12. Recordemos que una herramienta que permite clasificar los puntos críticos es el criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. Sea f una función tal que la primera derivada de f evaluada en c sea igual a 0,
y con una segunda derivada definida en C. Hasta ahí lo que estamos afirmando es de que C es un punto crítico de la función. Ahora bien, si la segunda derivada evaluada en C es menor que 0, entonces f de C es un máximo relativo de f. También, si la segunda derivada de f evaluada en C es mayor que 0, entonces f de C es un mínimo relativo de f. Observaciones. Primera observación. El criterio no es concluyente en el caso que la primera derivada de f evaluada en C sea igual a 0 y la segunda derivada de f evaluada en C sea igual también a 0. Se deberá usar el criterio de la primera derivada. Segunda observación. El criterio no puede usarse en el caso que la segunda derivada no exista en C. Tercera observación. Una de las bondades de este criterio es que permite clasificar los puntos críticos con solo evaluar la función segunda derivada en los números críticos, a diferencia del criterio de la primera derivada que se debía evaluar la función derivada a la izquierda y derecha del punto crítico y entre los puntos críticos vecinos. Ejemplo. El costo total de producir Q unidades de un artículo está dado por C de Q es igual a 1000 más 300Q más un veinteavo de Q elevado al cuadrado. Si la ecuación de demanda está dado por P es igual a 200 menos 0,1 por Q, calcule las unidades que deberá de producir a fin de obtener la máxima utilidad. Resolución. Primero se debe conseguir la función utilidad. La utilidad recuerda que es igual al ingreso menos el costo. En este caso, como el ingreso es igual a P por Q, se tendrá entonces que el ingreso es igual a 200 menos 0,1 por Q. Es decir, el ingreso es igual a 200Q menos 0,1 por Q elevado al cuadrado. Con ello la utilidad es ingreso menos costo y al reemplazar y al operar queda que la utilidad en términos de Q es igual a menos 3 veinteavos de Q al cuadrado más 100Q menos 1000. Derivamos la utilidad con respecto a la cantidad, obtendremos que esto es igual a menos 3 décimos de Q más 100. Se plantea ahora que la derivada de la utilidad sea igual a 0 para conseguir los puntos críticos. Es decir, menos 3 deseavos de Q más 100 es igual a 0. Y al despejar Q me va a quedar entonces que Q es igual a 1000 sobre 3. Se usa el criterio de la segunda derivada para clasificar el posible extremo. La segunda derivada de la utilidad con respecto a Q es igual a menos 3 décimos. Como la segunda derivada es siempre negativa, así lo es en el número crítico. Por tanto, en Q igual a 1000 sobre 3 se alcanza un máximo relativo, y por existir un único, esto es absoluto. Ejemplo. El costo total de producir Q unidades de un artículo está dado por C de Q, que es igual a 5000 más 4Q más un medio de Q elevado al cuadrado. Calcule las unidades que deberá de producirse a fin de obtener el mínimo costo promedio por unidad. Resolución. Primero debemos obtener el costo promedio. Este se calcula dividiendo el costo total entre Q. El costo promedio es igual al costo total entre Q y al operar resulta que esto es igual a 5000 sobre Q más 4 más un medio de Q. Ahora se calcula la derivada del costo promedio. Si derivamos el costo promedio con respecto a Q, obtendremos que esto es igual a menos 5000 sobre Q al cuadrado más un medio. Ahora vamos a plantear que la derivada del costo promedio con respecto a Q sea igual a 0 para encontrar los valores críticos. Es decir, menos 5000 sobre Q al cuadrado más un medio es igual a 0. Al despejar Q obtendremos entonces que menos 5000 sobre Q al cuadrado es igual a menos un medio, es decir, 10000 es igual a Q al cuadrado y con ello Q es igual a más menos 100. Eliminamos la solución negativa pues carece de sentido. Usaremos ahora el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada del costo promedio con respecto a Q es igual a 10000 sobre Q elevado al cubo. Al evaluarlo en el valor de Q que es igual a 100, obtenemos que la segunda derivada del costo promedio en 100 es igual a 10000 sobre 10 elevado al cubo, que al operar observamos que nos da un resultado mayor que 0. Entonces, en Q igual a 100 se alcanza un mínimo relativo. Se concluye que cuando se producen 100 unidades tendremos el costo promedio mínimo. Nuestra bibliografía recomendada está formada por dos libros, el de Arya, que se titula Matemática aplicada a la administración, y nuestro segundo libro, el de Howlers, que se titula Matemática para Administración y Economía.